Fundamental y bienvenidos a su clase. Cualquier duda la dejamos al final, Jocelyn. Hola, buenas noches a todos. Sí, cualquier duda la dejamos al final. Si quieren, vayan apuntándola y entonces ahí ya con gusto cuando terminemos resolvemos las dudas que les hayan a ustedes quedado. Y bueno, bienvenidos a todos, buenas noches, gracias de verdad por compartir este momento con nosotros. Es muy importante para nosotros tenerlos acá. Sabemos de que están regresando a casa después de un día de trabajo, sabemos de que están ocupados, pero también agradecemos muchísimo el tiempo que están brindando acá para aprender juntos de lo que es el lenguaje, ¿verdad? Y nuestro tema, pues el día de hoy queremos empezar con algo bastante básico que nos hemos topado mucho en la clínica, ¿verdad? Y esta duda de cuándo el lenguaje es síntoma de algo más, de cuándo yo con mi niño, ¿verdad? O con mi hijo, em, están presentando un problema de lenguaje, pero que cuando ya hacemos como todo el proceso de evaluación decimos, ah, bueno, vamos a derivar a otro especialista y entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de eso. Si ustedes en algún momento, como les decía al inicio, tienen alguna duda, la apuntan, ¿verdad? Y nosotros al final nos vamos a encargar de resolver esa duda. Me presento, mi nombre es Jocelyn Cervantes, yo soy terapeuta de lenguaje. Actualmente también estoy en proceso de graduación de la carrera de psicología en la Universidad de San Carlos y pues ya tengo aproximadamente 5 años de experiencia trabajando con cualquier trastorno y patología del lenguaje. Entonces, para mí va a ser un gusto poder compartir este momento el día de hoy con ustedes. Y en realidad nuestro objetivo es como precisamente ese, que ustedes estén al pendiente, que ustedes estén alerta, que ustedes sean parte también de todo este proceso de intervención, que si ya lo tenemos, ya vamos en camino, que ustedes sean parte de todo este proceso y si no, pues que también lo vayamos tomando, ¿verdad? Y vayamos tomando en cuenta ciertos síntomas o ciertas alertas que nuestros niños van a ir presentando. Entonces, quería empezar el día de hoy con una pequeña reflexión. Y es cuantas más experiencias de calidad tengo o recibo de mi entorno y de mi cuerpo, más aprendo de estos y por tanto mejor me relaciono con ambos. Cuanto menos experiencias o más negativas tengo o recibo, menos conozco de mi cuerpo y de mi entorno y por tanto más dificultades tengo para interrelacionarme con los demás. Y lo importante que en realidad es nuestro cuerpo, ¿verdad? Para poder relacionarnos con los demás, para poder relacionarnos con el ambiente en el que tenemos y para poder desarrollar todas las capacidades que tenemos que desarrollar. Si yo estoy teniendo experiencias negativas, ¿verdad? Que vamos a adentrarnos a eso, mi aprendizaje, mi desarrollo va a ser negativo también. Yo voy a evitar entonces exponerme a ciertas experiencias porque para mí están siendo negativas. Contrario, si yo le brindo también en determinado momento al niño la oportunidad de poder desenvolverse, de poder desarrollarse en el ambiente en el que yo le estoy formando y las oportunidades que yo le estoy dando, el niño entonces también va a aprender de una manera correcta, ¿verdad? Y vamos entonces a lo siguiente. Y entonces, voy a entrar acá y yo puse como la frase el motivo de consulta. Y es que la mayoría de veces, ¿verdad? O la mayoría de padres consultan a un terapeuta de lenguaje por alguna dificultad en el lenguaje del niño, ¿verdad? Ya sea comprensivo, expresivo, algún retraso en el habla, algún problema de articulación, dificultad en la lectura, en la escritura, poco desarrollo verbal. Y ese es el motivo de consulta principal por el que llegan los papás, ¿verdad? Sin embargo, ya cuando vamos entrando nosotros a la primera entrevista, en donde ya nos están hablando de la historia clínica del niño, los datos de su desarrollo, los comportamientos, sus conductas, cómo se relaciona el niño con los demás adultos, cómo se relaciona el niño con los demás niños, ¿verdad? Cuando ya nos vamos adentrando a todos esos datos,
cuando estamos haciendo la evaluación ya con el niño también, que vemos que hay ciertas áreas que se le dificultan más que otras, ¿verdad? E incluso ya cuando estamos implementando algún plan de tratamiento, nosotros podemos llegar a observar que hay algo más, ¿verdad? Y que el lenguaje en realidad solo es como una puntita, ¿verdad? Que nosotros estamos viendo o que los papás vieron y que esa fue la alerta, pero cuando nosotros ya estamos trabajando con el niño, cuando nosotros ya estamos viendo en realidad y estamos jugando con él, hablando con él o con ella, cuando ya lo exponemos a ciertas situaciones, ya nos damos cuenta entonces que ahí ya hay una dificultad aparte del lenguaje. Y es por eso también que nosotros hacemos pues estas referencias, ¿verdad? Y que en determinado momento causan cierta alerta hacia los papás, pero que únicamente nosotros también tenemos que estar seguros de que no es solo el lenguaje, ¿verdad? O de que es solo el lenguaje, que si los papás consultaron porque no puede expresarse correctamente, porque no puede utilizar muchas palabras, entonces que sí sea solo eso, ¿verdad? Que no haya algo más detrás de. Y entonces era lo que les decía. Ese es el motivo principal de consulta, ¿verdad? Y por eso es que llegan los papás y llevan a los niños, nosotros evaluamos y entonces ahí vamos viendo también lo demás. Y entonces acá yo les quiero presentar ahorita una pirámide, ¿sí? Y esta pirámide nos va a ayudar también a nosotros a comprender de que si hay Mm, algún tipo sí, de se le salió dificultad, la cosa del podamos Netflix. nosotros ver dónde es que está esa dificultad. Y entonces les presento la pirámide de Aires, ¿sí? Y entonces esta, si ustedes se dan cuenta, tiene varios niveles y todos van Por divididos eso el papá por edades, no está por funcionando. tipo de desarrollo, ¿verdad? Y cada uno tiene Únicamente para un área en la que que se va correr mija, desarrollando. para darle permiso. Dependiendo de su edad, se va a desarrollar esa área o se va a completar esa área, ¿verdad? Entonces tenemos aquí Hermano, una base que es ese procesamiento sensorial. Si ustedes se dan cuenta, nuestro sistema nervioso es el que está de base, ¿verdad? Entonces, nuestro sistema nervioso nos va a dar también ese procesamiento sensorial, la visión, la audición, el tacto, la propiocepción, ¿verdad? Y entonces aquí vamos a tener también todo lo vestibular, ¿verdad? Ese tacto que les decíamos de qué tanto el niño va a tolerar las texturas o qué tanto el niño se va a arriesgar a conocer algo más de lo que no haya tenido en su desarrollo, ¿verdad? Y entonces, pasando este nivel, nos vamos a la motricidad gruesa, a la motricidad fina, la coordinación, el equilibrio, ¿verdad? Esa conciencia de respiración, la lateralidad, cómo ellos van entonces ya conociendo su cuerpo, ¿verdad? Cómo ellos entonces van teniendo esas experiencias y las van buscando también. Y si ustedes se dan cuenta, la primera dice que tiene 1 año, la segunda vamos de 1 a los 3 años y la tercera ya es una capa superior de habilidades cognitivas que ya lleva el aprendizaje y el lenguaje. Y por eso les hice yo aquí un pequeño circulito, ¿verdad? esto De fue, si ustedes se dan cuenta, estábamos toda hablando la con tu base mamá. que se tiene que estar construyendo para que el lenguaje entonces pueda desarrollarse adecuadamente. Entonces, si hay problemas en esta base, el niño entonces también va a tener dificultades en ese desarrollo del lenguaje y el aprendizaje, ¿sí? Porque su cerebro está ocupado procesando otra serie de cosas que no es el lenguaje. Entonces, por eso es lo importante, ¿verdad? El estar bien conscientes, bien pendientes y brindarle a los niños justo esa estimulación desde que ellos están pequeños, exponerlos a esa cantidad de estímulos y de aprendizajes que a ellos les permita conocer su cuerpo, conocer su cara, conocer sus manos, ¿verdad? Qué tanto ellos van a escuchar, qué tanto ellos van a ver y poco a poco ir creándoles a ellos esas oportunidades y esos entornos que ellos van a necesitar para desarrollarse adecuadamente. Entonces, por ejemplo, si nuestra base no está en realidad
desarrollada correctamente, va a tener dificultades y entonces se van a ir acumulando las dificultades. Si el nivel intermedio no está bien desarrollado, el niño puede tener problemas en su motricidad fina, ¿verdad? Entonces ahí ya empezamos a ver que ya tienen cierta dificultad para agarrar las cosas, ¿verdad? En la manipulación de objetos, en la motricidad oral, ¿verdad? Y entonces acá ya empezamos a ver también todo ese proceso y complicaciones en los que ellos vayan dando sus primeras palabras, que ellos ya vayan conociendo o empezando a emitir sus primeras palabras, porque ellos todavía no van conociendo en realidad todo ese proceso de motricidad oral que ellos van necesitando, ¿verdad? Y acá, en nuestro desarrollo ya de la capa superior, si el lenguaje no se desarrolla correctamente, ¿verdad? Vamos a tener otras dificultades más arriba. Entonces, su aprendizaje académico, ¿verdad? Su autonomía personal. Aquí viene de nuevo esa motricidad fina. Entonces, si el lenguaje no está bien estructurado o si toda el área sensorial no está bien desarrollada, esa coordinación ojo-mano para agarrar correctamente el lápiz, también se va a ver dificultad, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros vayamos tomando en cuenta como todos esos procesos de desarrollo para que el niño vaya tomándolos adecuadamente y no nos topemos en determinado momento con estas dificultades. Y entonces, podemos decir que esta es la que sirve como fundamento para establecer que el lenguaje, estando tan arriba, ¿verdad? Puede representar todavía carencias en todas las demás áreas. Y entonces ahora, por eso, si ustedes se dan cuenta, en la clínica ya contamos con un terapeuta sensorial, ocupacional, un fisioterapeuta, ¿verdad? Porque a medida que nosotros nos vamos dando cuenta de esas dificultades, nosotros vamos refiriendo, porque el lenguaje es un proceso que se da en conjunto con todos los demás, ¿verdad? Y entonces, vamos a ver lo siguiente. ¿De qué se encarga entonces el lenguaje como tal? Y el lenguaje es un proceso complejo, el cual está considerado como un marcador evolutivo del ser humano, pero su correcto desarrollo puede comprenderse a partir de la contribución, como les decía, de muchos sistemas sensoriales y de algunos eventos secundarios ocurridos en los periodos críticos del desarrollo. Si yo tengo un bebé y yo no estimulo a mi bebé con sonidos, con mi voz, con gestos, si yo no lo muevo, si yo no le hago sus masajes, si yo no instigo esa parte de su desarrollo, mi bebé va a cumplir 1 o 2 años y él va a estar, ¿verdad? Quieto o únicamente con lo que él haya aprendido y con lo que él haya visto de su entorno. Pero entonces, si yo no empiezo a desarrollar esa parte, ese es un periodo crítico de aprendizaje. Si yo no lo estimulo, si yo no le brindo las oportunidades, si yo no estoy ahí ya tenemos entonces una dificultad. Ya vamos a tener un proceso de desarrollo más lento, que ya se va a ver más ahí golpeado, ¿verdad? Por algo que nosotros no estamos haciendo correctamente. Y dice que por eso podemos decir que el habla es un sistema de emisión basado en otros sistemas como el oído, la vista y otros sistemas sensoriales de recepción. Por ende, para que una persona sea capaz de hablar, los sistemas de recepción han de funcionar adecuadamente. ¿Verdad? Y entonces ahora también nos estamos topando mucho en toda esta parte de lo que las pantallas están haciendo. ¿Qué están haciendo las pantallas? ¿Qué le están enseñando las pantallas a mi hijo? ¿Verdad? Entonces, tenemos que estar bien pendientes de eso. Si yo quiero que mi hijo hable, pero yo no lo estoy estimulando, sino que solo lo siento 6, 7 horas al día en la pantalla para que se entretenga, entonces ahí yo ya voy a tener un problema, ¿verdad? Y esa recepción de información, él me va después a recitar todos los videos de pe a pa de lo que él está escuchando, pero no va a tener esa comprensión y esa estructura en el lenguaje que le va a servir más adelante para su aprendizaje. Y entonces, la mayoría de especialistas en el lenguaje lo definen que es un sistema de comunicación que se aprende y se utiliza para expresar ideas y pensamientos. Entonces, el lenguaje se aprende.
dependiendo de los estímulos que vayan teniendo los niños, ellos van a ir aprendiendo, ¿verdad? Entonces, el lenguaje se divide en dos áreas importantes, el lenguaje comprensivo y el lenguaje expresivo. Y las dos son igual de fundamentales para la comunicación y el desarrollo cognitivo del niño. Entonces, por ejemplo, tengo que el lenguaje comprensivo es la capacidad de entender el lenguaje hablado, escrito o gestual. Es decir, lo que el niño puede procesar y comprender, aunque no lo exprese verbalmente. Pero él ya está comprendiendo, él ya está alerta. Y eso pasa desde que los bebés están chiquitos, ¿verdad? Ellos ya están al pendiente, ellos ya escuchan, ellos ya están viendo, ¿verdad? Ya cuando ya ellos van creciendo, ya van poniendo atención a los sonidos, van reconociendo rostros, van reconociendo incluso olores, ¿verdad? Y entonces esto para ellos ya es beneficioso. Y entonces el lenguaje comprensivo, comprender palabras y frases, seguir instrucciones, identificar objetos y acciones, objetos, entender preguntas, ¿verdad? Que esto es bien importante. Entenderlas y saberlas responder, ¿verdad? Es como que yo le diga a un niño, ve y trae tu zapato. Y el niño se quede, sí. Él me escuchó que era lo que yo le estaba diciendo, pero me comprendió que era lo que yo le estaba diciendo. Entonces, eso es importante, captar el significado del lenguaje no verbal. Entonces, que ellos sepan, ¿verdad? O que ellos puedan identificar de que, por ejemplo, yo estoy enojada y yo voy a hacer mi cara de enojada y que ellos entonces puedan comprender de que, bueno, esto ya enojó a mamá, ¿verdad? O que yo esté feliz, ¿verdad? Y que él pueda comprender toda esa parte de que él pueda comprender esos códigos que se van dando también en los entornos a los que él se va integrando poco a poco. ¿Verdad? Comprender historias y narraciones. Por ejemplo, si un niño tiene problemas de lenguaje comprensivo, puede no responder cuando le llaman por su nombre, puede no seguir sus instrucciones o parece que él está ignorando lo que uno le está diciendo, pero es que en realidad él no lo está comprendiendo del todo, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante el lenguaje comprensivo. El lenguaje comprensivo regularmente se da muchísimo antes que el lenguaje expresivo, ¿verdad? Formar palabras correctamente, nombrar objetos, acciones, emociones, construir oraciones, ¿verdad? Con una gramática correcta. No solo que me ven. Claro, claro. Perdón, creo que me Claro desconecté que ahí, sí. tuve un problemita de conexión, pero ya estoy aquí. Va. Entonces, estábamos en que Lo esta único es que ahorita no aparece tu lenguaje presentación, expresivo, Pichi. ahorita, ahorita voy a seguir compartiéndoles. Ahí estamos. Entonces, nos habíamos quedado en el lenguaje comprensivo y que pues que también es muy importante y le ayuda también a los niños, ¿verdad? A expresar sus pensamientos y deseos de forma clara, ¿verdad? A usar gestos o lenguaje corporal, que ellos ya puedan utilizar no solo su lenguaje hablado, sino que ellos ya puedan utilizar todo su cuerpo para poder comunicarse. Entonces, si ellos están felices que lo puedan, uno, ay, sí, es que estoy muy feliz, ¿verdad? Sino que ellos ya logren también expresar esa parte de. Y si un niño llega a tener dificultades en su lenguaje expresivo, por ejemplo, puede entender lo que se le dice, pero le cuesta encontrar las palabras adecuadas para poder dar una respuesta, ¿verdad? O usa frases muy cortas o se frustra porque no logra comunicarse adecuadamente, ¿verdad? Entonces, ¿me entendiste? Sí. ¿Qué fue lo que te dije? Eso, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué? Eso.
¿verdad? Entonces, esa dificultad de encontrar también todas esas palabras, ¿verdad? Y aquí también viene parte de la articulación, ¿verdad? De que habla y yo no le entiendo qué es lo que me está diciendo. Pero entonces ya tenemos alguna dificultad en el habla, en la expresión, ¿verdad? Para que él pueda comunicarse. Entonces, el lenguaje comprensivo se desarrolla antes que el expresivo. Un niño puede entender muchas cosas antes de poder decirlas. Pero esto no quiere decir que es más importante que él comprenda a que hable o que es más importante que hable a que comprenda. Las dos tienen que ir equilibradas, las dos tienen que ir creciendo poco a poco, las dos tienen que juntarse, ¿verdad? Para que entonces el niño pueda tener una comunicación correcta y adecuada para poder salir al entorno y entonces ella poder expresarse, decir que le gusta, que no le gusta, que le molesta, qué es lo que qué es lo que quisiera hacer, ¿verdad? Si tiene hambre, si tiene frío, si tiene calor, ¿verdad? Entonces es importante que las dos áreas estén bien cimentadas, bien estimuladas y que crezcan una con la otra. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros tenemos en determinado momento alguna dificultad en cualquiera de estas dos áreas? ¿Y qué síntomas entonces podemos nosotros empezar a notar con respecto al lenguaje? Y entonces, podemos tener la dificultad para interactuar con otros niños, ¿verdad? Eso de que él prefiere quedarse solito en el recreo, ¿verdad? O que si está con sus primitos, él mejor prefiere quedarse en su cuarto solito. No se siente muy a gusto con los demás, pero es por esa misma dificultad al momento de utilizar su lenguaje. O no logra seguir las instrucciones del juego que tienen los demás niños, o no logra él expresarse en realidad qué es lo que él quiere y qué es lo que no quiere, ¿verdad? Problemas de atención, impulsividad o frustración frecuente, ¿verdad? Que nosotros estemos viendo que nuestro niño esté frustrándose constantemente por algo que él no logra hacer, ¿verdad? O que al momento de que él se frustra tanto, tira las cosas, ¿verdad? Entonces, eso es importante también que lo vayamos teniendo en cuenta. Los problemas sensoriales o motores asociados, ¿verdad? Que no come ciertas cosas, que prefiere mejor estas texturas, que no le gusta utilizar ropa de manga larga o que no le gusta usar ropa de manga corta, que prefiere la tela más dura o que la prefiere más suave. Entonces, todas estas dificultades, ¿verdad? O todos estos problemas que nosotros vayamos viendo. El lenguaje pobre o con omisión de sonidos, pérdidas de habilidades adquiridas, ¿verdad? Que lleguen a consulta y nos digan, es que él a los 2 años, él ya decía mamá y papá, pero después ya no dijo nada, ¿verdad? Ay, es que él sí podía hacer esto, pero después de cierta edad ya no lo logró hacer. Eso también es un indicador de, ¿verdad? De que necesitamos no solo intervención en el lenguaje, sino que probablemente también necesitemos intervención de algún otro especialista. Uso repetitivo del lenguaje, ¿verdad? La ecolalia, que ellos repiten constantemente lo que nosotros les estamos diciendo. Ve por tus zapatos, ve por tus zapatos. ¿Ya comiste? ¿Ya comiste? ¿Verdad? Y que ellos van utilizando constantemente estas repeticiones. Ese también es un indicador de que hay algo ahí que necesita intervención. Falta de contacto visual o dificultad para entender las emociones, ¿verdad? Dificultad para aprender nuevas palabras, problemas para seguir instrucciones, ¿verdad? Esto también es bien importante porque toda la vida en realidad se trata de instrucciones, de que nosotros tenemos que ir siguiendo ciertos pasos para lograr las cosas que nosotros queremos. Y el colegio, por ejemplo, se basa mucho en este seguimiento de instrucciones de, bueno, hay que ir a dejar en la mochila a la estantería, saquen sus cuadernos, traigan su lápiz, tienen, y entonces si en algún momento el niño no logra comprender estas instrucciones, ahí ya vamos a tener no solo una dificultad de lenguaje, sino que una dificultad de aprendizaje también, ¿verdad? Problemas para formar palabras o frases completas, ¿verdad? Que él diga el perro, ¿verdad? O perro. Y sí, ¿qué tiene el perro? Perro, ¿verdad? El perro tiene una pelota, ¿verdad? Entonces, esta dificultad para formar esas frases, su habla impulsiva o que interrumpe constantemente, dificultad en la comprensión de lectura y la expresión escrita,
¿verdad? Que ya cuando van llegando a kinder, a preparatoria, ya cuando van teniendo 5 o 6 años, ya nos vamos dando cuenta que los niños ya tienen una dificultad. No distinguen bien las letras, no saben cómo se llaman, no las pueden escribir, no agarran el lápiz correctamente, ¿verdad? Y entonces esto también les puede llegar a causar a ellos cierta frustración y entonces esa impulsividad de que no puedo, pues no lo hago. ¿Verdad? Y entonces ahí es cuando nosotros entramos también a ver de qué manera nosotros podemos ayudar con la intervención de, ¿verdad? Problemas motores que afectan a la producción del habla. Si un niño no conoce todo su proceso motor y no está consciente de también o ha tenido los estímulos correctos, el niño no va a conocer tampoco de qué lado está su boca. Él sabe que acá está la boca, pero ¿para qué sirve la boca? No solo sirve para comer, no solo sirve para gritar. Hay movimientos que vamos haciendo con la boca, ¿verdad? Que nos permiten a nosotros expresarnos correctamente. Pero si el niño no ha tenido toda esa estimulación, si el niño todavía no ha tenido este proceso de reconocimiento de su cuerpo, él no va a tener tampoco esta facilidad para poder y decir, ah, bueno, ¿verdad? Yo para decir la S junto, s, ¿verdad? O yo para decir la R hago, rrr, ¿verdad? Y uno le dice, sube la lengua, hasta que hay un estímulo de, ah, bueno, vamos a subir la lengua tiene que estar aquí para poder hacer bien el sonido. Vamos a hacer la L. Pero incluso ese movimiento, ¿verdad? O esa elevación de lengua, para ellos es tan complicado porque no sabían que la lengua se podía subir, ¿verdad? Entonces, ahí también es cuando nosotros ya vamos tomando, ¿verdad? Todas estas observaciones en cuenta para ver de qué manera nosotros podemos ayudar a los niños, ¿verdad? Responde poco a los sonidos o no reacciona cuando lo llaman. Em, Pablo, vení, Pablo. Pablo, Pablito, y aún así se lo diga uno como se lo diga, él simplemente no reacciona ante, ¿verdad? O es como, pues alguien más se llamará Pablo, pero él no reconoce que él es Pablo, ¿verdad? Entonces, es importante también que nosotros vayamos dándonos cuenta. Y entonces, también nos hemos topado, por ejemplo, en el que pues no queremos caer en cierto pánico, ¿verdad? O que, ay, es que mi hijo no está haciendo o está haciendo esto. Cuando a usted le empieza a causar cierta preocupación, ¿verdad? Entonces es hora de consultar. Si a usted ya le preocupa, si usted ve, si usted tiene esa inquietud en su ser como papá, como mamá, es hora de consultar. Es mejor que digan, no, ahí estamos bien, el desarrollo va bien, a que años después o tiempo después nos encontremos con un trastorno muchísimo más difícil, ¿verdad? O que el niño ya cristalice ciertas partes de aprendizaje y ya no es que no se pueda volver a aprender, pero ya es un poco más complicado, ¿verdad? Entonces, si en algún momento usted ve ciertas dificultades que le están causando a usted inquietudes, es momento de consultar, ¿verdad? Entonces, después de nosotros ver toda esta serie de síntomas, también nos podemos ir a los diagnósticos que podemos nosotros encontrar. Al momento que nosotros estamos evaluando, que era lo que les decía al inicio, cuando nosotros evaluamos ciertas áreas, evaluamos el lenguaje comprensivo, el lenguaje expresivo, pero también nos vamos dando cuenta nosotros de que, por ejemplo, el niño no puede saltar de manera correcta, el niño no tolera un contacto físico, o necesita mucho contacto físico y mucho movimiento para él lograr regular y lograr reconocer en el espacio en el que está y el espacio que su cuerpo ocupa, ¿verdad? Entonces, regularmente ya cuando nosotros vemos todos estos síntomas y ya nosotros evaluamos o tenemos la consulta con los otros terapeutas, podemos llegar a tener ciertos diagnósticos, ¿verdad? Como un trastorno del desarrollo del lenguaje. Antes se conocía como TEL, ¿verdad? Como un trastorno del lenguaje. También podemos tener trastorno del espectro autista, ¿verdad? Un trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad,
discapacidad intelectual, trastornos neurológicos o genéticos, ¿verdad? Y trastornos sensoperceptivos. Entonces, estos son algunos de los que nosotros nos podemos dar cuenta. Como les comentaba, siempre vamos a necesitar, nosotras solas no lo podemos diagnosticar tal cual. Siempre vamos a necesitar la ayuda de algún especialista que nos vaya, que nos vaya también compartiendo ciertos resultados que ellos van viendo con los niños para poder em, realizar un diagnóstico adecuado. Porque partiendo de un diagnóstico, ¿verdad? Todo lo que tienen o lo que presentan los niños, y si en algún momento nosotros notamos algo, necesitamos ponerle nombre y necesitamos ponerle apellido. ¿Por qué? Porque esto nos permite a nosotros tener un buen plan de tratamiento. Si yo no sé a lo que yo me estoy enfrentando, no le puedo brindar un buen diagnóstico. O lo voy a hacer, pero lo voy a hacer con cierta duda porque no sé si en realidad yo me estoy enfrentando a un trastorno del espectro autista o un déficit de atención, o a los dos, ¿verdad? Entonces es importante, ¿verdad? De que al momento que nosotros en determinado momento platiquemos con papás, con mamás y digamos, bueno, vamos a necesitar esta otra evaluación con este especialista, tratemos de poder realizarla para poder tener ese diagnóstico que nosotros vamos a ir, vamos buscando y que nos van a ayudar para todo este tratamiento y que van a ayudar en casa también para poder abordar las conductas que también se estén mostrando en determinado momento. Después del diagnóstico, ¿verdad? O los diagnósticos que podamos llegar a encontrar, ¿quién nos puede ayudar a encontrar o quién nos puede decir, ah, no, sí, ¿verdad? Creo que necesita, ¿verdad? O es probable que necesite intervención con, ¿verdad? Entonces, el pediatra, si nosotros llevamos a nuestro hijo al pediatra, ¿verdad? Entonces el pediatra nos puede decir, ah, bueno, aquí su lenguaje ya tendría que estar desarrollado, ¿verdad? Ya tiene 3 años, ya tiene 4 años, no dice la suficiente cantidad de palabras, entonces es importante que refiramos con un terapeuta de lenguaje, hagamos la consulta con un terapeuta de lenguaje para poder intervenir. El maestro o la maestra, ¿verdad? Ellos son los que regularmente pasan de 6 a 7 horas con nuestros hijos o más. Ellos también conocen cierta parte del desarrollo de los niños y entonces ellos también nos pueden decir a nosotros, yo creo que su hijo necesita terapia de lenguaje, ¿verdad? O vamos a consultar con un terapeuta de lenguaje para poder descartar esta parte. El cuidador o la niñera, ¿verdad? Que ellos también pasan mucho tiempo con nuestros hijos. Ellos también pueden ver qué áreas, ¿verdad? Si nosotros trabajamos durante todo el día, ellos les dan de comer, ellos los cambian, ellos los bañan, entonces ellos también pueden ir observando qué conductas, qué habilidades, si se desenvuelven bien, si tienen algún tipo de dificultad. Ustedes como padres, ¿verdad? Pueden identificar algunos signos de alerta y si el niño ya está en intervención, ya sea con terapeuta de lenguaje, con terapeuta sensorial, con terapeuta físico, el terapeuta también que está encargado en ese momento de su em, tratamiento también está capacitado y puede dar alguna referencia con algún otro especialista. ¿Y con qué especialista nos vamos nosotros a encontrar? ¿Verdad? Terapeutas del lenguaje, un psicólogo o un neuropsicólogo, ¿verdad? Muchas veces su lenguaje también está muy ligado a todo este proceso emocional que los niños van teniendo durante su crecimiento, durante su desarrollo. Si un niño en determinado momento tiene problemas o tiene dificultades emocionales, también se va a ver ahí integrado el lenguaje. Entonces es importante también que vayamos viendo toda esta parte de la emocional para ver si en determinado momento necesitamos alguna intervención o un neuropsicólogo que él también nos va a permitir o nos va a ayudar a trabajar todas estas áreas cognitivas que el niño también va a ir necesitando. Terapeuta ocupacional, si hay dificultades sensoriales o motoras, ¿verdad? El terapeuta ocupacional nos va a ayudar a nosotros a que el niño se vuelva independiente, se vuelva autónomo, que él logre coordinar también ciertas partes que logre él aprender cómo se agarra un lápiz, que él logre aprender a comer, que él logre aprender a cambiarse, que él
tenga, ¿verdad? Todas esas herramientas que a él le van a permitir volverse un niño autónomo, volverse un niño independiente. El terapeuta sensorial, ¿verdad? Si tenemos alguna dificultad en la alimentación, con las texturas, ¿verdad? Toda esta parte sensorial que regularmente le encontramos en un trastorno del espectro autista, en un trastorno de déficit de atención, pero también hay niños, ¿verdad? Que únicamente necesitan regular su cuerpo, ¿verdad? O conocer su cuerpo a nivel sensorial para que ellos vayan ya materializando su lenguaje como tal, ¿verdad? Un fisioterapeuta que les ayude con todos esos movimientos gruesos, que les ayude también a conocer qué espacio ocupa su cuerpo dentro de, que él puede coordinarse, ¿verdad? Coordinar movimientos y restablecer también algunos movimientos que no logró él en determinado momento desarrollar cuando él estaba pequeño. Y un maestro de educación especial o un psicopedagogo, ¿verdad? Que esto también es bastante importante al momento de que encontremos, por ejemplo, alguna alguna dificultad en la lectoescritura. Entonces vamos a necesitar ayuda de un educador especial, ¿verdad? O un psicopedagogo que le brinde al niño también herramientas de cómo él puede aprender, para que él aprenda a leer, para que él aprenda a escribir y que entonces él pueda desarrollarse adecuadamente y pueda aprender adecuadamente. Ustedes no se imaginan la cantidad de niños que ahora, en este momento, están teniendo dificultades en la adquisición de su lectoescritura. Venimos de un proceso de pandemia, de que estuvimos encerrados, ¿verdad? De que ellos no recibieron todo ese estímulo también en el colegio adecuado y entonces ahora que ellos ya salen al mundo real, donde ellos tienen que tomar un lápiz, pintar, seguir instrucciones, todo eso les está dificultando un montón ese desarrollo que ellos van teniendo, ¿verdad? Todos estos profesionales que en algún momento se logre establecer de que el niño necesita terapia de lenguaje, terapia ocupacional y terapia sensorial y un psicopedagogo, por ejemplo. Todos estos terapeutas tienen que estar en constante comunicación. No pueden ir uno por su lado, otro por su lado, uno por allá y otro por ahí. Es importante que todos tengan una comunicación constante. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo le estoy enseñando el sonido de la letra A? O cómo tiene que poner su boca como para decir la letra A. Pero la psicopedagoga le está enseñando cómo tiene que decir la P y cómo tiene que escribir la P. Entonces ahí ya se me está un poco distrayendo el plan de tratamiento y entonces ¿en qué estamos? Bueno, nos vamos a poner todos en coordinación, ¿verdad? Vamos a trabajar esta semana las vocales. Empezamos con la A. Bueno, vamos a aprender a decir la A, cómo se pone en la boca, cómo se escribe, cómo suena, cómo es, ¿verdad? Y entonces para poder trabajar en una sola línea, ¿verdad? No llevar a los niños y a los papás por sobre todo de un solo lado. Entonces, los papás también tienen en determinado momento esa potestad de poder decir, ok, bueno, vamos a reunir al equipo y vamos a ver sobre qué objetivos vamos a estar trabajando con nuestros niños. Si los terapeutas dejan algún tipo de dieta sensorial, ¿verdad? Que yo como terapeuta de lenguaje pueda conocer esa dieta sensorial por si en algún momento ocurre algo dentro de la clínica, que yo tenga entonces esa herramienta de poder decir, ah, bueno, esto lo puedo intervenir de esta manera, ¿verdad? Pero porque yo ya tengo su dieta sensorial o algún trabajo adicional, alguna rutina que tengamos que implementar y eso también es parte de los papás. Si queremos cambiar algún ámbito, por ejemplo, también es parte de los papás y por eso todos tienen que estar en una comunicación constante, ¿sí? El desarrollo de un niño como tal es como construir una casa. Si los cimientos, si de que él, desde que él está bebé, no son fuertes, las paredes o todo lo que se vaya construyendo sobre estos cimientos van a tener también problemas. Si un niño no recibe la estimulación adecuada, la atención necesaria a su desarrollo y el acompañamiento debido desde la primera infancia a corto, mediano
o largo plazo vamos a tener dificultades. No solo en la adquisición del lenguaje, no solo en el lenguaje, sino en todas las áreas, ¿verdad? Que conllevan ese desarrollo y ese desenvolvimiento del niño, ¿sí? Entonces, este es el tema del día de hoy. Espero que hayamos cortito, porque sabemos que tienen sus cositas que hacer. Entonces, si alguna tiene alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto. Hola, hola. Perdone, Pichi, que la interrumpe. Y miren ustedes, ella se llama Jocelyn, ¿no? En la vida real. Pero con cariño le decimos Pichi en la oficina. Y muchísimas gracias. La verdad es que el tema está bastante concreto y bastante bien manejado. Yo solo quisiera agregar respecto a lo último que comentó respecto a los trastornos de desarrollo. Acaba de salir en el BID el último estudio y dice que los niños pandémicos estamos, están expuestos ahora a un retraso marcado de hasta 4 años ustedes, por debajo de lo esperado. Por eso es que estos chiquitos ahorita están manifestando tantas alteraciones en la lectoescritura ya en segundo y tercer grado primaria, ¿verdad? Porque estos fueron niños que pasaron su edad preescolar en la casa, en la pandemia. Y no todos, lamentablemente, no todos los maestros ni todos los papás, ¿verdad? Somos expertos en el aprendizaje y en la enseñanza de la lectoescritura. Por lo tanto, ahorita es cuando ya en grados más altos se están viendo este tipo de problemas. Tenemos una pregunta en el chat y dice, ¿en cuánto tiempo ve el avance del lenguaje después de las terapias? ¿Cómo se sabe que el niño logrará hablar? ¿La respondo yo o la responde usted? Si quieres, responda usted, Lick. Gracias. Va Bien, a ser- yo les digo a las terapeutas de la oficina, algo bien claro, ¿verdad? Ustedes, nosotros no estamos para entretener a ninguno de los niños. Nuestra misión es darle las estrategias a la familia, a los docentes y a este chiquito para que logre alcanzar su máximo potencial. Si ustedes no ven progreso, les digo yo a ellas, tienen 4 sesiones y el niño no logra ese objetivo, deben replantearse si el objetivo está muy elevado o cuáles son las habilidades previas que este niño no ha adquirido, por lo cual no logra la destreza que yo me estoy planteando como objetivo. En términos generales, el niño si va a ser verbal, ustedes, bueno, no se fuera verbal salvo que tuviéramos una patología de base como una parálisis cerebral o un autismo grado 1, ¿verdad? Que generalmente nos lleva a pensar que los niños no van a ser verbal. Desde ahí, o que tuviéramos una apraxia severa, eso quiere decir que no logra coordinar, pero eso ya es a nivel cerebral, todos los movimientos del habla. Yo les diría 6 semanas constantes, o sea, porque a veces me preguntan y yo les digo en 3 meses, pero el niño fue a 3 sesiones, pues una al mes, entonces ahí sí de plano no van a haber resultado, pero poniéndolo como un estimado, generalmente después de 12 sesiones de terapia ya debiéramos de tener un avance por lo menos de un 20%. Los objetivos terapéuticos deben ser planteados de una manera medible y sistemática. Si el objetivo no se puede medir, entonces estamos navegando en el agua y arando en el agua, pero no estamos llegando al objetivo real, que es saber que una habilidad previa, lo que hablaba Pichi, por ejemplo, de la L, si el niño tiene frenio corto, si el niño no tiene la habilidad de elevarla, si el niño no tiene la experiencia y no empiezo por un apoyo físico en el cual el niño va a ir levantando su lengua, si no empiezo desde ahí, pedirle que en automático él empiece a decirme la, o sea, no voy a alcanzar ese objetivo nunca. Entonces, para quien me pregunta aquí, ¿cuándo logrará hablar? O cuándo vamos a ver avances, en mi opinión, después de 12 semanas ya deben de ver avances. Y la otra es,
Si el niño va a ser verbal o no, también lo vamos a notar de acuerdo a las aproximaciones vocálicas que haga en cada sesión, ¿sí? Porque vamos a tener niños que van a empezar imitándonos vocales, ese niño tiene un buen pronóstico de ser verbal, pero si el niño definitivamente, por más estímulo verbal que tenga, por más terapia miofacial que tenga, no logra acoplar los sonidos del habla, empezando por los sonidos vocálicos, es muy probable que no vaya a ser verbal y por lo tanto necesite un sistema alternativo de comunicación. Les dice aquí, no sé si puso yo porque tiene alguna pregunta, le dejo el micrófono abierto. Y voy a parar la grabación ahorita. Les, la oímos. Sí, es que yo, por ejemplo, estoy tratando de llevar a mi hijo al parque para que interactúe con más niños.